al igual que las cosas que maneja oficina técnica, hay que llevar algún registro de los subcontratistas, ¿ya? El subcontratista de mano de obra, ¿cierto? Obedece a una secuencia, ya que el programa de compras debiera manejarla, ¿no es cierto?, en el tiempo. ¿Cuál es la secuencia de los subcontratistas? Primero, lo primero que tenemos que hacer nosotros antes de subcontratar algo es ubicar la obra. Ya, parece de perogrullo, pero siempre es bueno ubicar la obra. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es bueno, creen ustedes, tener que ubicada la obra antes de subcontratar los trabajos? A ver, lo escucho un poquito. ¿Por qué creen ustedes que es bueno ubicar la obra antes de contratar los trabajos? Porque uno tiene que tener claridad total de los metros cuadrados o de los metros lineales, en caso de la unidad, en realidad de qué es lo que quiere contratar. Porque además uno también ahí puede conocer el rendimiento más o menos de los viejos, para saber si es que el programa lo puede seguir, para ver cuánta gente puede necesitar, etc. Ya, muy bien, dos buenas razones, conocer la obra y conocer el rendimiento. Bueno, uno podría El pensar, control de las cantidades. el control de las cantidades de obra, muy bien. Aunque es importante señalar que si uno va a contratar un trabajo a suma alzada, ya tal vez no es tan necesario ubicar. Supongan ustedes que yo le paso a un pintor, ¿no es cierto? Voy a contratar pintura y le digo, bueno, ubíqueme usted toda esta cantidad de obra y póngale precio. Entonces el pintor va a ubicar, decir, mire, son 8.000 metros cuadrados de pintura a 8.000 pesos el metro cuadrado, le entran 64 millones. No sé, por poner un número. ¿Ya? Entonces, si yo cierro ese contrato a suma alzada, esos 8.000 van a ser los que yo les tenga que pagar, ¿no es cierto? Porque la suma alzada, las cantidades y los precios no se modifican. Si finalmente la cantidad son 8.900, 7.800, el contrato, se pagan los 8.000 correspondiente al 100% del contrato. Pero fíjense que aún así es necesario, ¿no es cierto?, tener una ubicación previa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que yo le voy a pedir a su contratista ubicar, si el contratista, por ejemplo, me ubica, no sé, por 20.000 metros cuadrados de pintura, chuta, yo voy a saber, ¿no es cierto?, que esa persona está muy desviada de sus cantidades. Por eso es necesario, ¿no es cierto?, que yo tenga una ubicación referencial, unas cantidades de obra referencial de lo que estoy subcontratando, y por eso el primer paso para subcontratar es ubicar. ¿Ya? A ver, yo, ¿no es cierto?, cuánto tengo de obra. Segundo paso, hacer un listado de subcontratistas. ¿Ya? Y ahí es súper importante pedir referencia. Oye, ¿conoce algún contratista que haga esto? Alguien de la zona, ¿no es cierto?, con el cual tú ya has trabajado antes, etcétera. Tercero, se piden las cotizaciones, ¿no es cierto? Usted le pide cotizar a los subcontratistas. Para eso les escribe un correo, ¿no es cierto? Les envía los antecedentes de la obra, ¿ya? Envía los antecedentes de la obra. Y en esta etapa es recomendable, ¿no es cierto?, darle la mayor cantidad de antecedentes al contratista, no solamente los planos y las especificaciones, sino, por ejemplo, señalarle, oye, mira, voy a hacer una obra MUP, por lo tanto necesito que estés en los registros del MOP. Oye, el proyecto no tiene anticipo. Oye, te vamos a pagar, ¿no es cierto?, con factura, pero la empresa demora de 30 a 60 días en pagarte la factura, por si acaso, para que tramite el factoring. Oye, te vamos a pedir boleta de garantía, ¿no es cierto? Y si no tienes cómo conseguir boleta de garantía, te vamos a aumentar el porcentaje de retenciones de un 5 a un 10%. Toda esa información, ¿no es cierto?, financiera y administrativa, es importante que el contratista la sepa. Entonces, en esta etapa en la que ustedes invitan a los subcontratistas, no solamente infórmenle las cantidades de obra y las especificaciones técnicas, sino también díganle un poco la manera en la que tiene la empresa de trabajar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es triste, por ejemplo, subcontratar a alguien que tiene un buen precio, ya un precio asequible, que tiene la gente, que tiene la voluntad para trabajar, y llegado el momento le piden boleta de garantía,
y no tiene cómo conseguir boleta de garantía. Y les digo, va a ser lo más probable, porque los contratistas que tienen capacidad de conseguirse boleta de garantía también son los más caros, evidentemente. Si alguien tiene pocos gastos generales, pocos gastos financieros, para darle a ustedes un precio competitivo, es que muchas veces por lo general que para ellos el tema del financiamiento, el tema de los créditos no es tema, entonces no pueden pedir crédito, no pueden pedir boleta de garantía, etc. Por eso es importante, les vuelvo a repetir, no solamente los antecedentes técnicos de la obra, sino también aquellos antecedentes financieros de la obra para que el contratista sepa un poco cuáles van a ser las condiciones de trabajo. Ya, indíquenles también la fecha de comienzo de los trabajos, indíquenles también el plazo estimado de los trabajos. Otro consejo a la hora de pedir cotizaciones, ¿ya? Envíen ustedes el itemizado y que le coticen a ustedes por el itemizado que están pidiendo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes piden cotizar tabiques y mandan a cotizar y le pasan a todos, a 4 contratistas, ¿no es cierto?, los planos de tabique y especificaciones de tabique, el contratista muchas veces le va a cotizar a su pinta. Oiga, este tabique se lo cobro a tanto el metro lineal, a tanto el metro cuadrado. Oiga, yo le cobro los tabiques, pero estos van sin wincha. Oiga, le cobro los tabiques, pero de 2 tipos. El con volcanita RH y el volcanita estándar. En cambio, si ustedes le envían un itemizado al contratista diciéndole, oye, necesito que me cubiques, o sea, que me cotice los tabiques T1, T2, T3 y T4 que salen en el itemizado, primero les va a costar mucho menos preparar los cuadros comparativos. Segundo, si el contratista tiene otros precios, los va a incluir dentro del mismo itemizado, por lo tanto se va a ordenar también. Y tercero, les permite a ustedes chequear, ¿no es cierto?, si todas las partidas del itemizado son suficientes para cotizar o no. Entonces, por lo mismo se recomienda mucho que las cotizaciones de los subcontratos sean compartidas del itemizado. Oiga, cotíceme el itemizado. No, es que yo cotizo distinto. Por favor, aténgase al itemizado para cotizar. ¿Ya? Insistan en eso. Entonces hemos visto, punto 1, cubicar. Punto 2, hacer un listado de subcontratistas, pedir referencias. Punto 3, llamar a los contratistas a licitar. Y dentro de ese punto 3, ¿no es cierto?, envíenle los antecedentes técnicos y financieros de cómo funciona la empresa en términos de lo que le va a solicitar, ¿ya? Y pídanles cotizar de acuerdo a itemizado. Punto 4, recibir las cotizaciones y homologarlas, ¿ya? Esta homologación, ¿no es cierto?, deberá generar, cuando se hace bien, en la generación de un documento que se llama cuadro comparativo, ¿cierto? En el cuadro comparativo yo comparo los subcontratistas, si tengo una misma base de comparación, ¿no es cierto?, como las partidas del itemizado, el tema se hace mucho más fácil, ¿ya? Y preparen ese cuadro comparativo. Antes de entrar más en detalle en el cuadro comparativo, ¿alguna consulta al respecto? ¿Está todo claro? ¿O algún comentario que hacer respecto a la cotización? ¿Les ha tocado a ustedes a veces como subcontratistas cotizar obras? ¿O les ha tocado a ustedes como oficina técnica solicitar cotizaciones de obra? ¿Mm? Profe, ¿Sí? sí, en realidad sí, a mí me ha tocado cotizar como subcontrato, un ¿Ya? subcontrato de impermeabilización. Yo trabajo en esa especialidad me dedico. Ya, perfecto.
¿Y qué empresa es? Como para saber. No, una empresa chica, una pyme Ah, nomás, ya. pero trabajé mucho tiempo en una empresa grande en la ¿cómo se llama? Ingepelsa, que se llama hoy en día, más conocido como Pedro Leni, improvisación. Ah, sí, 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 sí. Me acuerdo haber trabajado como Ingepelsa en algún momento. No me acuerdo si con Dragado o con Moller. Sí, con Pero Dragado trabajamos harto tiempo. sí. Y con Moller Pérez Cotapo también trabajamos también en algunos proyectos. No me acuerdo de hospitales, pero de más de edificación. Sí, bueno, a ver, hay empresas de implementación que parten justamente porque gente que ha trabajado con otras empresas grandes se independiza. O sea, es lo mismo que le pasó a DRMC. DRMC trabajaba con INAPRO, ¿no es cierto? Y la persona ahí, persona Diego, Darío, se independizó, ¿no es cierto? Y tiene su propia empresa. Entonces, es un muy buen nicho, parece, para poder tomar emprendimientos después. ¿Ah? Así que Claro, sí, por ese lado, en caso personal mío, yo estuve trabajando en esta especialidad, o sea, trabajé con él 17 años, ya, mira, 17 años trabajé en eso. ya uno, Entonces, llevé uno un aprende el negocio. proyecto, claro, también, entonces al final ya uno después ve que topa techo y eso me llevó a, ¿cómo se llama?, a independizarme. Yo estoy del 2019 solo, soy de la quinta región, pero también trabajo a región en caso que me contraten o me sale trabajo. Pero lo que iba yo es el que todo lo que dice usted es cierto, pero muchas empresas no lo hacen, se van con el número más económico, ni siquiera a veces lo llaman a uno a negociar o lo conozcan o no lo conozcan, en realidad pasa en los dos casos. Eh, Al final hay que, ¿cómo se llama? Seguir cotizando nomás, pues, como dice el dicho, seguir caminando nomás. Así Que a es. veces, que a veces uno espera que lo llamen para poder transmitir la experiencia que uno tiene y aportar algo y llegar a un buen a una buena gestión pues, dentro de, pero no pasa mucho eso. A veces, mayoritariamente manda el número nomás, manda el número nomás. Y hoy día en esta especialidad los materiales también, como usted decía en delante sobre los sanitarios, han sufrido harto cambio, ha subido harto el tema de la membrana sobre todo, que es lo que harto que se ocupa. Eh, Increíble cómo subió en estos 3 años en realidad, pues, que más encima vino la crisis, la, ¿cómo se llama? La pandemia. Así Así que es. está Bueno, complicado dentro de. Pero eso, muchas gracias por la experiencia y la verdad que, claro, es como usted lo dice, o sea, muchas veces la gerencia, ¿no es cierto?, las altas administraciones toman los precios más económicos sin mayor consulta. Ya el tema de los comparativos, ¿no es cierto?, da para muchas cosas. Y a veces la gerencia ya tiene designado a un regalón de obra, ¿no es cierto? Y es triste decirlo, y los comparativos muchas veces son para lavar esa decisión. Y los otros subcontratistas, ¿no es cierto? La verdad que los ocupan más bien como palos blancos para hacer parecer un cuadro comparativo bien ejecutado. Ya, ahora, exacto. lo importante, ¿no es cierto?, es que uno tiene que conocer esa realidad y no negar que existe. O sea, y por lo mismo me ha pasado muchas veces esto que uno llama a el subcontratista dice, sabe que yo no lo voy a cotizar, ya le he cotizado en 4 o 5 horas y no me ha llamado nunca, no he tenido retroalimentación. Entonces también son instancias a las que el subcontratista también puede reclamar y decirle, oiga, yo no estoy para el payaseo, o sea, no estoy para hacer un palo blanco acá de los cuadros, si usted no me llama, ¿no es cierto?, no me da retroalimentación, no, no, algo no está resultando aquí, pues. Y como le digo, me ha tocado subcontratistas que también plantean ese tema, ¿ya? A veces uno como Claro, oficina técnica del jamón del sándwich, porque está ante un administrador que toma ciertas decisiones y un contratista que tiene que decirle que no es así, pero son situaciones y se dan, son súper reales. O sea, cuadros comparativos, como le digo, que a veces ocupan palo blanco, sí,
pero también el contratista también tiene su margen de acción. Por ejemplo, también puede tirarse con un precio que llame la atención por lo bajo, pero con 40.000 exclusiones. Por lo menos con eso se asegura que lo van a llamar por teléfono, ya para preguntarle si es real tanta maravilla o no. Y siempre hay la posibilidad de que las exclusiones formen parte del contrato. Ah, ¿Ya? claro, claro. Sí. Entonces, también son maneras que los subcontratistas pueden ocupar el sistema de los comparativos a su favor. Básicamente, vuelvo a repetir cuál es el criterio, para mí el criterio de fondo es entender cómo funciona, ¿no es cierto?, este tema de la contratación, entender cómo funciona, cuáles son los mecanismos, cuáles son los incentivos, qué hacer para tener por lo menos alguna llamada, para que me digan, "Oye, está cobrando tan barato", pero que se dé esa instancia, ¿ya? Eh, de ahí depende de los contratistas. Hay contratistas, por ejemplo, que van a visitar la obra, oiga, me gustaría ir a visitar a terreno, entonces la oficina técnica también, pucha, qué bueno que hay un contratista que le interesa ver en terreno cómo están las cosas para cotizar bien, ¿ya? Oigan, y me acuerdo que es lo que hacía, había un contratista de impermeabilización que era INAPRO, me acuerdo de INAPRO, recibía los proyectos y lo primero que hacía se dedicaba a destrozar el proyecto. Oiga, con este producto no era a ningún lado, aquí está mal especificado, aquí el arquitecto no tiene idea, qué sé yo, le está pidiendo una membrana asfáltica, pero aquí lo que se necesita es un, no sé, pues un monocomponente. Oiga, destrozar el proyecto SEO. Tuviera o no tuviera razón, pero por lo menos tomaba cierta autoridad técnica, ¿no es cierto? Y eso eran las cosas buenas. Finalmente las cosas malas era que para traer los materiales, pucha, que se demoraba, se hacía rogar, pero ya son otros temas. Pero por lo menos lograba llamar la atención en el cuadro comparativo, en el sentido que mandaba como 40.000 preguntas y decía, "Oye, este proyecto está muy mal pensado, está mal hecho, van a tener problemas con este producto, seguro que quieren esto, así no se trabaja". Pero como les repito, son estrategias que tienen los subcontratistas también, y que lo importante es que la oficina técnica también los conozca. Como le digo aquí, hay que saber la cancha en la que uno está jugando. Y con respecto a los precios de los materiales, sí, o sea, lamentablemente yo no tenía idea que comprábamos tantas cosas de Ucrania, porque la verdad que la guerra de Ucrania ha servido para justificar el precio de muchas cosas que a veces a uno le llama la atención. Pero bueno, eso con, eso con los cuadros comparativos, ¿ya? Fase 4 entonces, recibir las cotizaciones y ordenarlas en cuadros comparativos. Importante que estén todas de acuerdo al itemizado porque nos ayuda mucho. Importante que en el cuadro comparativo estén las exclusiones, ¿ya? ¿Cuáles son las exclusiones más típicas en mano de obra? El contratista considera el traslado de los materiales dentro de la obra, el contratista considera el aseo de la obra, ¿no es cierto? El contratista considera el flete de los materiales, el contratista, eh, no sé, pues, está considerando el hecho que va a tener que contar con un prevencionista de riesgo si tiene mayor cantidad de trabajadores en obra. Son preguntas, ¿no es cierto?, que hay que hacerlas y hay que incluirlas dentro del comparativo. ¿El contratista está considerando los materiales o solamente la mano de obra? Ya se me ha tocado. Por ejemplo, la pintura era muy común, había contratistas que consideraban andamio y contratistas que no consideraban andamio. ¿Ya? Entonces, cuando ya le incluíamos el costo de los andamios a un contratista que no considera andamio, su precio subía mucho más. Pero todas esas situaciones es necesario verlas con anticipación. ¿Ya? Por eso la preparación de un comparativo tiene que ser minuciosa. Ahora, si en un comparativo, por ejemplo, ustedes tienen 4 subcontratistas cotizando, ¿ya? ¿Cuántos ítems de comparación tiene que tener ese cuadro comparativo? Tengo 4 subcontratistas. ¿Cuántos ítems de comparación tiene que tener ese cuadro comparativo? ¿Cuántas columnas de comparación? ¿4? Y 4 es una respuesta muy obvia para la pregunta. Si estoy preguntando esto es porque no es 4, es 5. Siempre una más, porque hay un ítem muy importante que tiene que estar en el comparativo, ¿no es cierto? Que es, ¿cuánta plata tengo yo para contratar ese servicio?
es lo que se llama el disponible, ¿ya? El disponible sale del presupuesto de obra. Ya si yo tengo esa partida contratada, por ejemplo, por 60 millones de pesos, y los comparativos me señalan 70, 80, 75, 82, 90, pucha, yo sé al tiro que voy a estar en problemas con la ejecución de esa partida. ¿Ya? Entonces, no solamente interesa la comparación entre lo que me están cobrando todos los subcontratistas, sino también me interesa cuánta plata tengo yo para contratar eso. Y en ese sentido es sumamente importante ser ordenado, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, el disponible es la primera pregunta que los gerentes le van a hacer cuando ustedes lleguen con el comparativo. ¿Ya? Un gerente, ¿a qué se va a ir? Primero se va a ir a ver el rango de precio de los subcontratistas de los 4 que están cotizando, pero al tiro se va a ir el disponible. ¿Cuánta plata tengo para contratar esto? Entonces, es súper importante que en todos los comparativos tengan ustedes una columna de disponible. ¿Y de dónde se saca el disponible? Vuelvo a preguntar. Ya me respondí yo, pero interesa que ustedes me digan de dónde se saca el disponible. De lo que se fue o de lo que se llegó cuando se fue a propuesta del departamento de presupuesto. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra respuesta? Creo que Pablo prendió el micrófono ahí. ¿No? Bueno, bueno, efectivamente la respuesta es esa. El disponible se saca del presupuesto de licitación. ¿Ya? Esa es la fuente del monto disponible que es. Presupuesto de licitación. ¿Alguna consulta respecto a lo disponible? Ya, buscar lo disponible. Sí, ¿le escucho? ¿No? Bueno, buscar lo disponible, le repito, es un tema que es no menor, ¿ya? Por ejemplo, si están contratando estructura metálica, por lo general los oferentes de estructura metálica le van a ofrecer la estructura metálica con manos de anticorrosivo, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que buscar el disponible en dos partidas, la partida de estructura metálica y la partida de pintura en el capítulo anticorrosivo. De ahí sacan, ¿no es cierto? Y rajuñan las lucas disponibles para hacer ese trabajo. No sé si están contratando, vuelvo al ejemplo de pintura. Están contratando todas las pinturas de un edificio en conjunto, tienen que ir a buscar el disponible en el capítulo de fachadas, que salga pintura, ¿no es cierto? En el capítulo de estructuras metálicas, capítulo de protección intumescente, en el capítulo de revestimientos de muro, en todos los capítulos que hayan pinturas, ¿no es cierto? Sacar cuánta plata por pintura hay disponible y ese gran total, ¿no es cierto? Va a ser el disponible que tengan. Muchas veces cuando ustedes contratan solamente mano de obra, el disponible aparece como el presupuesto, aparece como toda la partida, que incluye materiales y mano de obra. En ese caso hay que ir al precio unitario, ¿no es cierto? A buscar el disponible, qué parte de ese precio es de mano de obra y qué parte es de materiales. Eso va a estar en el análisis de precio unitario del presupuesto. ¿Ya? Entonces, buscar lo disponible es un trabajo, es trabajoso, ¿no es cierto? Requiere tiempo. Otra razón para que el programa de compra y subcontratación sea hecho con anticipación. Eh, y por lo general, ¿no es cierto? El deber de la oficina técnica va a ser buscar en todos lados donde sea disponible. Si ustedes contratan, por ejemplo, colocación de artefactos sanitarios, provisión y colocación de artefactos sanitarios, los artefactos sanitarios van a estar en el capítulo de arquitectura, artefactos sanitarios, pero la colocación de artefactos sanitarios va a ser un subcapítulo de la partida de instalaciones.
Entonces, ahí van a estar los disponibles nuevamente. Entonces, preparar los disponibles, les repito, es un... Vamos a ver, nos vamos a adelantar un poquito, vamos a ver un ejemplo de comparativo, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, un ejemplo de cuadro comparativo, que es la instalación de baldosa. ¿Ya? Por la fecha RHPL, no sé a qué no sé a qué se refiere, no creo que sea reposición del Hospital de Padre Las Casas, no. No, por la fecha no. Pero, a ver, por las cantidades de baldosa, tiene que ser un hospital. ¿Ya? Pero bueno. Materia, baldosa microvibrada 40 por 40. Bien. En este caso, si se fijan bien, primero en las celdas de color rosado, ¿sí? Hay una partida que se llama presupuesto. Eso es el disponible. ¿Bien? Ese monto es el monto disponible. Entonces, yo puedo ver que el disponible, ¿no es cierto? Tengo para subcontrato, instalación baldosa microvibrada 40 por 40, instalación base cemento baldosa de gris 40 por 40, instalación de baldosa circuito no vidente, pulido de baldosa, guardapolvos de baldosa y gradas prefabricadas de baldosa. También tenemos algunas otras partidas que no son parte del disponible, pero que varios subcontratistas me las cotizaron, por lo tanto tengo que incluirlas. Sobrecargas, ¿no es cierto? Preparación de mortero de pega y traslado dentro de obra. Entonces vamos viendo en el presupuesto disponible, tenemos un total neto de 96 millones, ¿sí? Y tenemos 3 proveedores. Es aconsejable que la cantidad de proveedores siempre sea como mínimo 3, ¿ya? ¿Por qué 2 no? Porque si dos tienen dos presupuestos muy distintos, uno no sabe si uno está muy caro y el otro es normal, o uno es normal y el otro es muy barato. Por último, 3 proveedores le dan una certeza de por dónde puede ir el precio de mercado, ¿ya? Entonces tenemos un presupuesto disponible de 96 millones. El primer oferente, ¿no es cierto?, es Trobolwe, que por este precio, por estas cantidades de horas, fíjese que en este caso las cantidades de horas se las damos nosotros a los oferentes, ¿ya? En este caso, tenemos a Trobolwe que nos hace este trabajo por 86 millones, o sea, 10.716.402 más barato, ¿ya? Después tenemos a Cont, que es el señor Ariel Contreras, que después mutó en otra empresa que se llama Softmat, después en otra se llama Matsoft, pero bueno, Ariel Contreras es conocido dentro de lo que es la construcción. Don Ariel Contreras me está cobrando 111 millones netos, ya, bastante más. Y si se fijan bien, podría alguien que no sepa mucho, no tenga mucha experiencia, podría tirarse a engaño, porque si uno compara solamente el precio unitario, la propuesta tengo 6.800 y él tiene 4.500, o sea, sumamente barato, pues mucho más barato, fantástico. De hecho, la baldosa de cemento son 37 millones contra 24 de él. Pucha, todo parece ir bien, ¿no es cierto? Pero, tiene muchas partidas adicionales. ¿Ya? Tiene, bueno, la sobrecarga, que la sobrecarga es una cantidad eventual, ¿cierto? Pero la preparación del mortero de pega la está cobrando, pero carísima.
1.500 pesos. Entonces con eso ya está, ya son 14 millones más. Traslado interno también, casi 6 millones de pesos. Entonces, son en estas otras partidas donde finalmente se hace poco competitivo. ¿Quién más? RGS. Rodrigo Galás. Tiene un precio de 4.200, que es más competitivo, ¿no es cierto? Pero me está cobrando, aparte, el pulido de baldosa. Ahora, entre paréntesis, es muy conveniente cobrar el pulido después. ¿Ya? ¿Alguien sabe por qué es conveniente cobrar el pulido como un ítem aparte? ¿No? Bueno, las baldosas por lo general se instalan cuando el edificio está en su obra gruesa. Ya cuando todavía estoy haciendo tabique, cuando todavía no he pintado. Entonces, en ese momento es cuando yo instalo la baldosa. La baldosa sufre todavía harto tránsito de personas transitando por ahí, instalando tabique, instalándose los falsos, colocan escalera, eh, colocan puertas, ventanas, ¿no es cierto? Bueno, las ventanas están puestas ya, pero colocan puertas, quincallería, pinturas interiores, cielos falsos, luminaria, equipos de extracción. Y cuando ya está todo eso listo y el recinto está bastante más cerrado, ahí recién se produce el pulido de baldosa, que la verdad es pulido y sellado de baldosa. ¿Ya? Pero lo que voy es que entre que se instala la baldosa y se pule pueden pasar muchísimos meses. Por eso es conveniente cobrar esas dos instancias por separado. Está bien lo que está haciendo su contratista. ¿Ya? Y bueno, tiene otros precios como guardapolvo, grada, pero finalmente llega a 96 millones de pesos. Bien, entonces, hacer este comparativo nos entrega mucha información, ¿ya? Y finalmente permite poder elegir y tomar una buena decisión. ¿Alguna duda que le ofrezca este cuadro comparativo? ¿No? Bueno, sigamos adelante entonces. Una vez que se hace el cuadro comparativo, que es el paso 4, el paso 5 es la adjudicación. La adjudicación puede depender, ¿no es cierto?, del administrador de contrato, del gerente, ustedes como oficina técnica también, les repito, opinen, si ven uno que es riesgosamente barato, que les va a generar problemas a ustedes en la obra futuro, menciónenlo, díganlo, háganlo presente, ¿ya? En fondo que no le den argumento al administrador para después cuando quede la escoba que diga, no, a mí nadie me dijo, no, señor, sí se le dijo, que le mandó un correo, ¿no es cierto?, en que me le manifestaba mis reparos por contratar al más barato. ¿Bien? Eh, un poco haciéndome eco, ¿no es cierto?, de las palabras de Marco aquí, llamen a los subcontratistas que están en segundo lugar o que están muy... ¿Qué es lo que hace uno en el proceso de adjudicación y consulta? Pucha, y ve un contratista que está un poquito más caro, pero que es bueno, y lo llama uno a veces. Importante, eh, cuando hagan todo este proceso de negociación con los subcontratistas, no den precios, ¿ya? En particular, el precio del disponible es un número que a los contratistas les gusta solicitarlos. Ya uno puede llamar a un contratista y decirle, oye, sabéis que está ahí un poquito más caro que el siguiente, o ir a estudiar tu precio, y ahí, por lo general, en esa instancia, cuando el contratista le va a decir, bueno, ¿y cuál es su disponible? ¿De cuánta plata tiene usted para hacer? Ese número, como consejo, y es un consejo bien contra el viento, porque la verdad que lo más fácil es decirle finalmente cuánta plata tengo yo para pagar esto, ese número traten de no darlo, ¿ya? El disponible de obra no se entrega. Es como los presupuestos, como las cotizaciones. Ténganlo, eh, ténganlo
reservada, es información clasificada. ¿Ya? Que no se filtre el contratista, o sea, que no se filtre el disponible por oficina técnica. Igual que si el contratista le dice, bueno, ¿y cuánto más está el siguiente más barato para ver si me... Tampoco. Para todas esas preguntas, ¿no es cierto? La respuesta que tienen que dar ustedes como oficina técnica es una sola. No te puedo dar ese dato, pero estúdialo y dame tú tu mejor precio. Ustedes están contratando el mejor precio que le puede dar el contratista. Si el contratista no es capaz de llegar a un buen precio, ¿no es cierto? Muchas veces es porque él no tiene esa capacidad o no tiene una estructura de costos que le permita solventar. Pero darlos disponibles no es algo que esté bien en general. ¿Ya? Y eso es importante que como oficina técnica lo tenga. Pucha, jefe, ¿cuánta plata tiene usted para hacer la pega? No te puedo decir. Dame tú tu mejor precio. Tú te lo dame tu mejor precio. No, es que yo necesito para saber, porque si no, para saber. No, dame tú tu mejor precio y yo te voy a decir si me sirve o no. Entonces, cuando hagan estas negociaciones con los subcontratistas, ustedes les pueden decir muchas cosas. Ustedes pueden pedir muchas cosas. ¿Ya? Y la conversación puede ir por, oye, sabes que está un poco más caro, reestúdialo, eh, qué cosas consideraste en tu presupuesto, a ver si te las puedo bajar, ¿no es cierto? Entonces ahí salen a veces discusiones técnicas. Ahí te dices, "Ay, que no me puedo bajar más, o lo que pasa es que estoy considerando encalillarme para poder comprar los materiales y ahí el banco me va a cobrar intereses. Entonces, si uno quiere apretar un poco los precios, siempre hay maneras de saber cómo está trabajando el contratista, o que el contratista diga, mira, estoy terminando otra hora, pero tengo que llevar todas las máquinas a Santiago y tengo que pagar flete, entonces no, pero tráetelas para acá directo, ¿no es cierto? Y ahí te ahorras un poco de plata. Hay maneras de llevar la conversación a un nivel técnico para obtener un buen precio que no pasan por decirle al contratista, oye, yo tengo tanta plata. ¿Ya? Entonces, eso es importante tenerlo en mente. ¿Ya? El disponible ahora es información que por lo general no se le pasa al contratista. Y también, ¿no es cierto? Si nos vamos a un poco a la temática de conocer cómo funcionan las cosas en la realidad, eh, muchas veces es frustrante porque los administradores de contratos, ¿no es cierto?, tienen contratistas amigos a los que les pasan los disponibles. Y no solo eso, sino que también les dicen los precios de los otros contratos. Es una situación que lamentablemente se da. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, aquí es importante conocer la cancha en la que estamos jugando. ¿Ya? Y me ha pasado que a veces me llaman contratistas, oye, no, si tú tenés disponible tanto. Y ahí uno tiene que poner su cara de póker, ¿no es cierto? Y decir, no te puedo dar el disponible. No, si yo sé que el disponible es tanto. ¿Ya? ¿Y cómo lo saben? No, es que el jefe me lo dijo. Pucha, y es lamentable y es frustrante. Pero, pucha, hay que seguirlo con su cara de póker nomás y por último tener la tranquilidad o la certeza de que no se está filtrando la información por la gestión que haga uno o deje de hacer. ¿Ya? Y de ahí incluso si uno tiene la posibilidad de hablar con el jefe, se lo diga, jefe, no me sabotee mi comparativo, po. No, si es por tener un buen precio y toda la cuestión. Sí, pero no sé, son cosas que no se hacen. ¿Ya? Y si se está filtrando, por lo menos que tengan la tranquilidad de que no es por oficina técnica. ¿Bien? Ustedes le pueden pasar cotización a los subcontratistas, sí, le pueden pasar cotizaciones, pero ojo con los disponibles, ¿ya? Entonces, bueno, los quiero dejar con esa reflexión para que se la lleven. Ya preparar comparativos es un tema delicado, pero es necesario y es parte de lo que hace una oficina técnica. ¿Ya? Coloquen nuevamente todas las exclusiones, coloquen los plazos que está considerando el subcontratista para trabajar, ¿ya? Todas las consideraciones de los presupuestos, etcétera. ¿Alguna duda o consulta respecto a los comparativos? Profe, ¿Sí? en el caso de tabiques, ¿el comparativo sería por tipo de tabique o por desglose del tabique? El cuadro comparativo va a ir por lo que diga el itemizado que es. Si el itemizado dice que es por tipo de tabique, el comparativo tiene que ir por tipo de tabique.
¿ya? Porque usted va a seguir con la misma estructura del itemizado para el cuadro comparativo, finalmente para el contrato del subcontratista, y le va a ser mucho más fácil después hacerle seguimiento con respecto a los costos de la obra. El cuadro, si el itemizado dice que es por desglose, el comparativo tiene que ir por desglose. En ese sentido, la estructura del itemizado es la que uno tiene que tratar de que mande en toda instancia. ¿Ya? Ya, perfecto. Por lo general, los tabiques son por tipo de tabique en todo caso. ¿Eh? Respondiendo a la pregunta en un plano más práctico, la mayor parte de los itemizados salen tabiques por tipo de tabique. ¿Ya? Y de hecho, después, cuando uno cotiza tabique, es usual que el contratista, ¿no es cierto?, le dé un precio separado por la wincha, le dé un precio separado por la colocación de solera, le dé un precio separado por primera cara, segunda cara y islam. Y nuevamente, porque al igual que la baldosa, primera cara y segunda cara se dan en tiempos diferidos, por lo tanto, al contratista le interesa poder cobrar, ¿no es cierto?, primera cara y estructura y después la segunda cara. Pero por eso lo importante es hacer la gestión y llevarlo al subcontratista al terreno de uno. Oye, bueno, a Chilo dice, voy a retirarme, Chilo Velar, ya Chilo, retírese nomás, que le dé suerte con la emergencia y lo voy a poner presente porque estuvo todo el tiempo. Ya. A lo que voy es que ahí está el juego de la oficina técnica, de llevar al contratista al terreno de uno y decirle, oye, remítete a este itemizado, por favor, y los precios que me des en el itemizado, incluyeme todas estas otras cosas que me está incluyendo por separado. ¿Ya? Que no, jefe, es que me interesa cobrar por separado, a mí la primera cara y la segunda cara, y pero uno puede decir, bueno, llegué a un acuerdo, te pago por separado, te pago un 30% de este precio para la primera cara, un 20% por la segunda cara, pero manténme el esquema del itemizado. Y funciona. ¿Está claro el tema de los tabiques en particular? Sí, sí, clarísimo. Ok, vamos a pasar la lista entonces. Ya se nos pasó la hora rápido. Vamos a compartir. Bien, voy a ir pasando lista entonces y les voy a pedir que a medida que lo